A ver, chicos, buenas noches, un abrazo cordial. Encender sus cámaras, por favor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Buen provecho, Gina, buen provecho, Jocelyn. Se les nota clarito que están comiendo. Natalia, Noche. bienvenida al gremio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles nuevamente. Bien, mencionarles que esta es prácticamente la última clase con respecto a esta temática, ¿no? En efecto, el día viernes ya hay la evaluación del tercer parcial. O sea, esta última clase que vamos a ver no van a realizar un avance como tal, porque ya prácticamente es la evaluación financiera de lo que es un proyecto. De pronto, y estoy muy seguro que sí, en semestres superiores reforzaremos este tema cuando ya estructuraremos, valga la redundancia, un proyecto mucho más delimitado y detallado, ¿no? De pronto ya hemos ido viendo de forma un poco más generalizada para que ustedes tengan una idea de cómo se estructura estos temas, ¿no? El último avance que tienen pendiente, creo que es hasta el día jueves, no recuerdo. ¿Alguien tiene el micro encendido? Ronald. De pronto el último avance es el que les envié. Hoy nada más voy a explicarles lo que falta con respecto a la graficación de lo que es el punto de equilibrio y la evaluación financiera, ¿no? Repito, no tienen que hacer ese último avance, lo que tienen que dedicarse a repasar es la estructura de cómo quedó lógicamente el proyecto, ¿no es cierto? Y repasar algunos conceptos que ahí todos tienen iguales para la toma de la evaluación del día viernes. La evaluación no va a tener trabajo de recuperación, es decir, lo que se saquen, eso irá de cajón en la prueba. Entonces ya estoy avisando desde ahorita. Si sacan pues 3 será 3, si sacan 2 será 2, si sacan 1 será 1 y así conforme cada uno de los resultados pertinentes. Repito, ya no habrá un trabajo final como tal, o sea, me refiero al avance, porque quiero que se dediquen a repasar todo lo que hemos avanzado esta última unidad, ¿no es cierto? Lean todo lo que pusimos en el proyecto, ¿no es cierto? Cómo se voy a, de pronto surjan preguntas o salgan preguntas de cómo salen estos resultados o de dónde salen estos resultados, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes conozcan conforme a las clases que he ido dando. Al menos yo entendería que sí, prácticamente ustedes comprendieron el concepto de la estructura de los mismos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ya prácticamente el día de hoy voy a explicar cómo nos habíamos quedado. Déjenme proyectar nada más el avance. A ver, ¿dónde estoy? Mini proyecto. Listo. Nos habíamos quedado en lo que es mini proyecto. Ok, listo. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya una vez que resolvimos las fórmulas de lo que es el punto de equilibrio, tanto en lo que tiene que ver en ventas como en productividad. A esto, en un proyecto de investigación, les decía yo que es importante conocer el punto de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque ahí determinamos que ni perdemos ni ganamos, ¿no es cierto?, en un límite de ventas y a un trabajo de productividad. A esto, lógicamente, se le realiza una graficación, ¿no es cierto?, y es la que voy a colocar más abajito en este instante. Solo, repito, de aquí en adelante ustedes no van, hasta aquí van a llegar en su proyecto. Lo que yo voy a hacer de aquí en adelante prácticamente solo se quedará como conocimiento general de ustedes, nada más, porque quiero que se dediquen a leer, a revisar todo lo que avanzamos en esta tercera unidad con respecto a esto del mini proyecto de investigación. Ok, entonces aquí hay que proceder a graficar y prácticamente estas fórmulas ya están insertadas en una estructura de Excel. Nada más voy a abrir ahorita para que se den cuenta cómo se cambian estos datos. Ok, listo. Déjenme cerrar esta pantallita de Word para irles mostrando cómo se va a cambiar estos datos o graficando, ¿no es cierto?, en lo que es el Excel. A ver, aquí estoy, punto de equilibrio. Entonces, mira, aquí ya está, repito, ya he puesto las fórmulas. Aquí nada más voy reemplazando yo los valores, ¿no es cierto? Y se van moviendo estos palillos de aquí, si se podría denominar así, ¿no es cierto? Y conforme los colores correspondientes. Miren
El azul significa ventas totales, ¿no es cierto? El naranja costo fijo, el verde costo variable y el amarillo un costo total. Entonces miren, ¿qué valores tengo yo? Déjenme buscar en Word qué valores tengo conforme al último ejercicio que hicimos. Miren, tengo en costos fijos 43.202.73. Tengo 43.000. Entonces déjenme ver hasta dónde llego. Si llego hasta 100.000, lógicamente sí. Tengo 43.000. 43.202.73. 73, ¿no es cierto? Y van a ver cómo se van moviendo los gráficos. Si ven, se movieron automáticamente cambiando las cantidades. En costos variables tengo, conforme mi ejemplo, 153.148,79. Tengo 153.148,79. Se cambia. A ver, aquí ya me faltó. Si se dan cuenta lo que pasó aquí, solo tengo espacio hasta 100.000, ¿no es cierto? Entonces tengo que, lógicamente, modificar esto para que me permita, para que se pueda visualizar. Entonces, ¿cómo hago esto? Doy clic derecho. Déjenme ver si es dar formato al eje. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo un máximo 100.000, no sé si se dan cuenta. Esta matriz les voy a pasar, de pronto en el futuro les sirva. Como tengo un máximo de 100.000 y tengo un costo variable de 153.000, necesito cambiar a un máximo de 160.000 o a 180.000 para que me pueda graficar, lógicamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí se van a cambiar estos datos, ¿no es cierto? Ok, miren, ahí ya se cambió. Déjenme ver, 180.000, sí, hasta $210.000. Ahí lógicamente ya me alcanza para poder graficar. Listo, aquí le cambié hasta 210.000. Ok, ya ahí se me cuadra todo. 153.148, bueno, se me borra el punto 79. Tengo como ingresos totales, ¿qué valor? Conforme el ejemplo que yo les di, 245.700. Ahí me va a tocar aumentar todavía, porque ese ya se va mucho más arriba de lo que tengo. 245.700. Tengo 247.700. Tengo 247.700, ¿no es cierto? Entonces miren, ahí otra vez. No, sí me alcanza, porque tengo hasta 270.000, porque ya le puse que automáticamente se me actualice. Entonces para eso sirve esta graficación, ¿no es cierto? Déjenme nada más cambiarle. Listo. Okay, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es copiar esta gráfica, ¿no es cierto? Que nos arroja automáticamente el Excel, y pegarle en nuestro proyecto, ¿no? Y aquí vamos a irnos dando cuenta, lógicamente, los resultados que se dieron. Ok, déjenme cerrar la pantalla del Excel y proyectar el trabajo correspondiente. Mira, aquí ya he copiado y he pegado, ¿no es cierto? Lo que es el Excel, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos en la fórmula? Tenemos que trabajar, el punto de equilibrio en ventas es 114.000, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí, 114.000, ¿no es cierto? Por aquí, entonces las líneas, entre las líneas del costo total y ventas totales, se traza el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces miren, vamos a insertar aquí algo. Insertamos una liñita, ¿no es cierto? Entre 114.000, entonces está por aquí más o menos. Ok, está más o menos entre por aquí este detalle. 114.000, ¿cuál era? 114.000
687, lógicamente estamos sobre los 110.000, sí, 114.000, y a una productividad de 46.68. Entonces miren, lógicamente que coincide, ¿no? ¿Cierto? Aquí coincide todo lo que nosotros describimos en la fórmula, coincide aquí. Y este es nuestro punto de equilibrio del proyecto. Ustedes lógicamente habrán sacado otros resultados que repito, esto ya no tienen que hacerlo, ¿no? Avanzarán hasta donde corresponde porque tienen que dedicarse a revisar. Listo, a ver esto de aquí. Esto es así, a ver. Traer adelante. Traer al frente. Traer adelante. No se me cambia. Traer al frente. La línea esta quiero que vaya atrás. Mira atrás, mira al fondo. Esto por lo general, esta parte de aquí del punto de equilibrio va con rojo, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren, esta línea de aquí no sé por qué no se me pone bien, pero debe ir en la parte de atrás. Y de atrás. Listo, bueno, no nos pasemos tiempo ahí. Listo, entonces miren, se dan cuenta que prácticamente la gráfica del punto de equilibrio coincide con lo que yo les había mencionado anteriormente. Ventas de 114.000 y la productividad del 46.68. Lógicamente, miren, 114.000 que prácticamente está por más o menos por este nivel, y lógicamente a 46.68 de productividad, y ahí tenemos el punto de equilibrio de nuestro primer año en lo correspondiente a lo que son ventas, en este caso de lo que es el ejemplo que yo les estaba mencionando. Ok, una vez que graficamos qué viene dentro de lo que es el proyecto, una vez que graficamos viene lo que es la evaluación financiera, ¿cierto? Y ahorita les voy a explicar qué viene con respecto a este detalle. Ok, viene lo que es evaluación financiera. Para culminar bien este detalle, 3, 4, 5, 3, 4, 6, ¿cierto? Miren lo que dice: mediante el análisis y los resultados que se obtengan de los indicadores financieros, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación del capital, se podrá determinar si es conveniente invertir en un proyecto de estas características. Pues lo primero que tenemos, que vamos a evidenciar aquí, es el flujo de caja. ¿De qué se compone esto o de dónde sale? Ok, listo. Vamos a ver este detalle. Flujo de caja, listo. Déjame irme a mi matriz de Excel. Ok. Listo. Ok, miren, en nuestra matriz de Excel vamos a encontrar una tablita que se llama flujo de caja, ¿no? Entonces lo que vamos a trasladar son los valores que ya teníamos anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos ventas, valor residual y el presupuesto total. Todos esos valores ya teníamos, ¿no es cierto? Entonces, conforme mi ejemplo, voy a regresar yo a mi trabajo de Word para ir pegando allá, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo yo en lo que son? Nos trasladamos al estado de pérdidas y ganancias, ¿no? De ahí sacamos estos valores, lo que son ventas totales, valor residual y presupuesto total. Entonces yo estos valores los copio y los pego en la tablita de Excel, ¿no es cierto? Miren. A ver, no, aquí estoy mal.
son las ventas totales. ¿Cierto? Esas son las ventas totales conforme el estado de pérdidas y ganancias. Luego de esto analizo cuál es el presupuesto total conforme ese cuadrito de estado de pérdidas y ganancias. Solo voy pegando los datos. Ok, y ahí tenemos ya, ¿cierto? De una primera mano cuál es el flujo neto de caja. Entonces, ¿qué hacemos con esta tabla? De igual forma la trasladamos, ¿no?, a nuestro proyecto y seguimos avanzando. Vamos a ver. Ok. Flujo de caja. Listo. Voy a ir jugando entre cerrar la pantalla de Excel y esta para poder explicar un poco mejor. Ok. Listo. Una vez que he copiado a la tablita al trabajo de Word, lógicamente necesitamos darle el formato correspondiente. Ajustar a la ventana. Darle aquí. Esto ayuda. Darle el formato adecuado. Trabajamos con tamaño 10. Ok. Listo. Algo más que está faltando aquí. Listo, ahí tenemos ya ajustada la tablita. Inicio, ok. Entonces, ¿qué se entiende, no es cierto? Que tenemos ingresos, ¿no es cierto? De lo que son, ¿no es cierto? Más ventas, más valor residual, ¿no es cierto? Tenemos un total de ingresos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tenemos menos, ¿no es cierto? Un presupuesto total, tenemos un total de egresos. Estos valores yo ya les expliqué dónde sale anteriormente. Por ejemplo, esto yo copié del cuadro del estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Por supuesto, de ahí salieron estos valores correspondientes. Este presupuesto total de la tabla más grande, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tenemos un total de egresos y tenemos una utilidad bruta en ventas, ¿no es cierto? Es casi parecido al primer cuadro, nada más con unos detalles que se agregan aquí, como lo son depreciaciones y amortización del crédito. Miren, luego tenemos, y aquí me toca cambiar, luego tenemos lo que son menos la utilidad de trabajadores, ¿no es cierto? Da un igual la utilidad antes de impuestos. Tenemos un menos impuesto a la renta, tenemos una utilidad neta. Luego tenemos aquí las amortización de diferidos se suman, más amortización de diferidos, más depreciaciones, tenemos una utilidad neta, líquida. Y tenemos menos lo que pagamos del crédito, tenemos un flujo de caja neto, ¿no? Por supuesto. Déjenme nada más revisar los valores si corresponden al tema de lo que son depreciaciones. A ver, nada más déjenme darle una chequeadita para ver si estoy en lo correcto. La amortización del crédito es, déjenme ver. Vamos a ver, más acá arriba tenemos el crédito. Aquí tenemos el crédito. ¿Cuál es la amortización del crédito? No, 10.000, ¿no es cierto? Entonces aquí yo me equivoqué. Tengo que actualizar ese valor porque es 10.000, no es 4.000, porque sacamos 50.000, lógicamente, de préstamo. Entonces voy a mi tabla de Excel y actualizo ese valor. Y ahí ya tendremos un flujo de caja neto mucho menor, por supuesto. ¿Cierto? Trasladamos todo lo que son 10.000. ¿Qué más necesitamos revisar? La amortización de diferidos. Entonces miren, como estoy en el proyecto, voy a ver cuáles son la amortización de los diferidos. Más acá arriba tenemos eso, ¿se acuerdan? Amortización de activos diferidos. Yo les había explicado desde un inicio que esos valores son sujetos de recuperación, ¿no? Por supuesto. Por eso es lo que se suman en lo que es el flujo de caja. A ver, tenemos, aquí está la amortización de diferidos, miren,
$340 anual. ¿Cuánto le había puesto yo para actualizarlo? 110, entonces tengo que actualizarlo, ¿no? Que tengo 110, 340. Actualizo eso. ¿Qué más me pide actualizar? Lo que son las depreciaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde veo yo las depreciaciones? Lógicamente, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Cierto? Acá abajo yo tengo, ¿cierto? Acá abajo yo tengo en la tabla grande de lo que es el presupuesto operativo todo lo que son depreciaciones, no, por supuesto. Quiero que alguien me ayude ahorita con una calculadora para hacerlo rápido esto, ¿ya? ¿Me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano para hacerlo rapidito? ¿Alguien me ayuda, por favor? Listo. Para sumar estos tres valores, por favor, Lisette, los tres valores de las tres primeras depreciaciones, de las cuatro, ¿ya? Estos valores de aquí. Sumamos eso. Luego sigue sumando, por favor, esto de aquí, por favor, las tres depreciaciones de infraestructura, la de muebles y la de equipo de cómputo, por favor. Me avisas para seguir sumando porque nos falta una de vehículo. Y luego le agregas finalmente lo que es depreciación de vehículo. Sí, ¿cuánto es lo que sale, por favor? La depreciación de vehículo me dijo, ¿verdad? Sí, más la depreciación de vehículo. Quiero que me des el total de toda esa suma. Ya, me sale 119,000. No, no te debe salir 119,000, nunca. 8.372,91. Por ahí sí. Por ahí sí. ¿Cuánto? 8.372,91. Listo. Ok, entonces esos valores, recuerden, van hasta el tercer año. En el cuarto y quinto año tenemos que sumarle $2.30 porque se acuerdan que el equipo de cómputo aumenta, ¿no es cierto? Entonces, por favor, dame sumando al valor total que me diste, $2.30, por favor. $8.375,21. 8.375.21. Entonces ahí sí actualicé de manera correcta, lógicamente, mi tabla de flujo de caja. Entonces ahora sí como ya tengo los valores correctos, ahora sí lo voy a pasar, por favor. El anterior estaba con dos valores equivocados. Entonces miren, ya actualicé mi flujo de caja. Ahora sí estoy con los valores actualizados. Ok. Esto de aquí ya no queda desactualizada, entonces le doy el formatito correspondiente. Esto de la ventana. Listo. Ok. Aquí ya tengo los valores correctos conforme a mi ejemplo, ¿no? También ustedes únicamente deberían hacer el mismo detalle, pero repito, este avance ya no lo van a hacer. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí, no es cierto? Ventas, ¿no es cierto? Voy a repetir esta parte. Tenemos ventas, valor residual, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ventas más el valor residual, que ya les expliqué la clase anterior dónde sale. Tenemos un total de ingresos, ¿no es cierto? Tenemos menos el presupuesto total, ¿no es cierto? Tenemos un total de egresos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Luego tenemos, lógicamente, la resta de las dos cantidades. Tenemos una utilidad bruta en ventas, luego menos, hay que pagar conforme a la ley utilidad de trabajadores,
tenemos un igual a utilidad antes de impuestos. De ahí todavía pagamos impuestos, ¿no es cierto? Menos el 25% tenemos una utilidad neta. Y aquí, por favor, atención, les había dicho yo, en este tipo de proyectos se dice que las inversiones que uno se hace en diferidos, ¿a qué nos referíamos con activos diferidos? En todas las erogaciones o gastos que hacemos, ¿no es cierto?, en la constitución de nuestra empresa, en investigar, etcétera, etcétera. Entonces, al menos en métodos contables, en lo que es contabilidad, la amortización de diferidos se suma. Pues tenemos una amortización de $340 al año, se suma. ¿Qué más? También sumamos las depreciaciones. ¿Por qué? Porque acá nosotros la consideramos en el presupuesto total, ¿no es cierto?, como un gasto. Lógicamente en temas contables hay que hacer, son objetos de recuperación, por supuesto, ¿no? Miren, aquí fuimos, ¿no es cierto?, haciéndole de sumar y por eso nos dio un presupuesto total de esa cantidad. Entonces aquí ya en el flujo de caja se suman lo que son las depreciaciones. Ok, luego de todo este ejercicio, lógicamente tenemos una utilidad líquida, ¿no? Pero nos falta un detalle, pagar el préstamo, ¿no es cierto?, el que sacamos. Miren, ¿cuál es la amortización del crédito? $10,000 porque sacamos 50,000 conforme a mi ejemplo, ¿no? Entonces hacemos menos la amortización del crédito y lógicamente tendremos un flujo neto de caja ya de ganancia de 30,172.57 para el primer año. Quería hacerles una consultita. ¿A alguien le salió, bueno, todavía no reviso, pero a alguien le salió un valor disparado en esta parte de aquí, en el de utilidad líquida? ¿A alguien le salió algún valor elevado aquí? ¿Alguien? No importa eso, no, yo les había dicho, no importa que esos valores salgan así, no son objeto de calificación baja, por supuesto que no. Lo que a mí me interesa es que hayan ejecutado el ejercicio, sea que esté alto, que esté bajo, etcétera, etcétera. ¿A alguien le salió algún valor alto aquí en lo que es utilidad líquida? ¿Alguien? ¿O alguien le salió negativo el año 1? ¿Alguien? A mí me parece que me va a salir así como dice negativo. Cierto, es que todavía no se envía el avance, ¿no? Porque es para el jueves, ¿no? Si no estoy equivocado. ¿Me corrigen ese dato o me corroboran? Para el jueves, cierto, estaba el avance, ¿no? Sí, es para el jueves. Ingeniero. Sí. Ya, entonces lógicamente no pueden responderme esa pregunta todavía. Pero bueno, continuamos. Ok. ¿Listo? Estamos trabajando en ello. Ya. Entonces aquí ya, lógicamente, repito, tenemos un flujo neto de caja mediante el cual vamos a trabajar para poder establecer conforme los indicadores financieros si es que el proyecto, ejemplo mío, es viable o no es viable. Entonces vamos a continuar. Listo. Luego de ello, ¿qué viene? El valor actual neto, ¿no es cierto?, de este proyecto. Vamos a ver qué es el valor actual neto. Miren, vamos a darle un 34.62. ¿Cierto? Miren lo que dice este ejemplo, ¿no? El valor actual neto no es más que, como dice aquí, el descontar los valores del flujo de caja, ¿no es cierto?, tomando en consideración alguna tasa, ¿no es cierto?, para descontar y ver si el resultado final es positivo o negativo conforme el proyecto que estamos realizando. Para este detalle yo he tomado una tasa referencial, ¿no es cierto?, de lo que es Ban Ecuador para poder descontar los flujos de caja, ¿no? Entonces miren lo que dice. Para descontar los flujos de caja se toma como referencia la tasa de interés del Banco Central de Ban Ecuador, Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de actualización con las siguientes fórmulas. Aquí se me mezcló un poquito, ¿cierto? Esa es la fórmula, ¿no es cierto?, del factor de actualización. Miren, y eso es lo que sale, lógicamente, conforme a esta tasa de aquí. Entonces se hace lo siguiente. Fórmula del valor actual neto, miren. Se realiza la suma de los flujos de caja anuales, o sea, ¿cuáles? ¿No es cierto? Estos son los flujos de caja. Ya tenemos los valores del flujo de caja, aquí está, ¿no es cierto? Se realiza la suma de los flujos de caja anuales actualizados, deducidos al valor de la inversión de los activos fijos, así se obtiene. Flujos de caja del año 1 al año 5, la tasa de descuento, esta tasa de aquí estamos tomando del 9.76, lógicamente, menos el desembolso inicial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el famosísimo desembolso inicial?
este valor de acá, estimados estudiantes, la inversión total del proyecto. Y este valor tenemos por acá arriba. Aquí está, 80.323.07. ¿Cierto? Entonces ese valor irá acá abajo. Vamos a hacer para ver cómo queda. Ya voy a hacer en Excel para que se den cuenta cómo queda. Aquí nada más es un preámbulo. Entonces miren, ¿cierto? 80.323.07. ¿Cuál es nuestro primer flujo de caja del año 1? 30.172.57. Esto nada más es para, se pone como para manera de ejemplificar en el proyecto. 31.752.57, ¿no es cierto? 57. ¿Cuál es del año 2? 32.132.85. ¿Y cuál es del año 5? Porque aquí solo, repito, solo estamos para dejar claro cómo queda esto. Del año 5 es la cantidad de 42.897,78. 48.987,58. Listo. Déjenme cerciorarme. Listo. Ok, tenemos este detalle. Ahora sí lo vamos a hacer en Excel, ¿no? Para que ya salga todo lógicamente calculado. Listo. Me voy a trasladar a Excel para que vean que ahí todo ya sale automáticamente. Ok, aquí tengo la tabla, lo que es valor actual neto. He puesto todas las fórmulas. Aquí tengo la tablita de valor actual neto. ¿Sí se visualiza, no? ¿Se visualiza, chicos? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Entonces allá voy a trasladar los valores del flujo neto de caja. Voy a copiar estos valores por acá. Los llevaré acá. Ok, listo. Ahí reemplacé, ¿no es cierto? ¿Qué más me falta reemplazar? El valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? El valor con el que necesito trabajar es el valor de la inversión del proyecto es 80.323,07. Es 80.323,07, ¿no es cierto? Entonces ya voy visualizando que en efecto, lógicamente, vamos a cambiar aquí también, me hace falta, la inversión es de 80.323,07, ¿no es cierto? Muy bien, hemos actualizado nuestros flujos de caja con una tasa de descuento del 9.76 y listo. Nuestro primer parámetro financiero ha pasado, si así se podría llamar. Miren, porque ¿qué me dice esto, no es cierto? Que sumados los flujos de caja, inclusive descontándolos, miren, porque no son los mismos, si ustedes se dan cuenta, estamos descontándole, ¿no es cierto?, una tasa referencial del mercado, y sumando esto, ¿no es cierto?, nos da $131,000, 381.77, lo cual supera a la inversión que necesitamos, que necesitamos para el proyecto, ¿no?, que son 80.323. Entonces tenemos un valor actual neto de 51.058.70 a los 5 años del proyecto. Esto por supuesto significan dólares, ¿cierto? Dólares. Entonces déjenme trasladar esta tablita del valor actual neto al proyecto para que vean cómo se efectúa la consideración en este sentido. Nada más déjenme darle adecuado. Inicio. Ok. Esta es la inversión, ¿cierto? La inversión del proyecto es la inversión del proyecto. ¿Qué podemos decir aquí conforme a este primer parámetro de lo que es
evaluación financiera de un proyecto. Esto, por supuesto, este avance les voy a enviar solo para que tengan, de pronto les sirva, aunque sé que nunca lo van a volver a abrir en la vida, pero igual les voy a enviar. Miren, ¿qué podemos decir? Posterior a realizar el descuento de los flujos de caja, se tiene un BAM positivo ¿de cuánto tenemos? De 51.000, ¿no es cierto? 058.70. Por lo tanto, conforme los parámetros del valor actual neto, es factible la inversión del proyecto. Primera consideración que hemos pasado, ¿no? Lógicamente con este análisis. Repito, se hace conforme a una tasa de actualización del mercado y lógicamente hemos tomado como referencia la tasa con la cual hicimos nuestro crédito, ¿no? La hemos descontado, esos flujos, si ven, de 30.000 bajamos a 27 y así bajamos, ¿no es cierto? Miren, inclusive ya en el quinto año de 42 nuestro flujo actualizado fue 26, ¿no es cierto? Y aún así, lógicamente es productivo, ¿no? Repito, es lógico que supera a la inversión que necesitamos hacer en el proyecto. Entonces, al hacer la resta correspondiente de 131 menos 80 nos da 51.058.70 a los 5 años de productividad, lógicamente, de esta inversión, ¿no? Entonces, por eso que entro en un primer parámetro, lógicamente, esto es positivo, ¿no? Y prácticamente supera o es bueno para un inversionista. Si esto fuera cero, si este valor al descontar los flujos fuera cero, ya queda a consideración del inversionista si lo hace o no. Pero ya es una alerta roja pues si sale negativo, por supuesto, ¿no? Entonces ahí es como que hay bastante riesgo para poder invertir en cualquier tipo de negocio. Luego de este primer análisis se pasa a un segundo análisis denominado la tasa interna de retorno. Y esta tiene las siguientes consideraciones. Voy a ir cambiando datos nada más. Para avanzar un poco más rápido. ¿Qué corresponde aquí? Tasa interna de retorno. Me toca la 3463. ¿Cierto? Tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es un análisis, lógicamente, donde veremos en qué porcentaje nos va a retornar nuestro capital, ¿no? El que invertimos. A eso se refiere. Lógicamente, hay algunas consideraciones. Miren, la TIR o la tasa interna de retorno tiene las siguientes consideraciones. Tasa interna de retorno es mayor a la... A ver, esta parte de aquí, déjenme ver. ¿Cuál es a la tasa de inversión del mercado? Parece que es, no recuerdo esta... Déjeme ver. Sí. Ya, la tasa, a ver, tiene las siguientes consideraciones. Tasa interna de retorno es mayor a una tasa referencial del mercado, es igual a realizar el proyecto, ¿no? Tasa interna de retorno es menor a la tasa, lógicamente, referencial del mercado, no es conveniente realizar el proyecto. Si la tasa interna de retorno es igual, ¿no es cierto?, a la tasa del mercado, el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no realizarlo, ¿no? Porque puede decir lo mismo, ¿no? Me da lo mismo poner en un banco que me van a pagar al 2% anual que invertir en el proyecto, ¿no? Pues, lógicamente a eso se refiere. Me da lo mismo poner un dinero a plazo fijo que me pagarán cierta cantidad de dinero que poder invertirlo en un proyecto de estas características, lógicamente. Pero si es menor que esa tasa, no es conveniente realizar el proyecto. ¿Cuál es la fórmula para determinar este parámetro financiero? La tasa interna de retorno es igual a tasa menor más diferencia de tasas. Van tasa menor es igual menos el van de la tasa mayor. Lógicamente todos estos datos se trasladan a Excel para que calcule automáticamente. Entonces miren, y en efecto ya Excel con el cálculo del van ya determinó
la tasa interna de retorno. Ya les voy a mostrar, porque eso ya está puesto la fórmula correspondiente. Aquí nada más tengo que actualizar datos. Entonces miren, me voy a trasladar al Excel. Me voy a trasladar al Excel. Ok, aquí tengo, si se dan cuenta, una vez que yo ya elaboré lo que es el valor actual neto, aquí ya tengo una tasa interna de retorno de 30.85, ¿no? Por supuesto, lo cual es bastante positivo para el inversionista. Entonces aquí nada más yo tengo que actualizar estos datos, ¿no? Entonces pongo en un rango, por ejemplo, aquí un rango menor, no me deja trabajar. Déjenme volver a abrir esto. Pues aquí, por ejemplo, si tengo aquí una TIR que ya estableció automáticamente el Excel de 30.85, aquí pongo un rango menor, 30.84, y aquí pongo 30.86, ¿cierto? Y ahí prácticamente me calcula automáticamente todo ya el Excel. No hay nada más que cambiar en esta parte, ¿no? Repito, ya tengo aquí la TIR que me va a salir. Pongo el rango de 30.84 y de 30.86 para que automáticamente me calcule esta tabla de aquí, ¿no es cierto? Eso es lo único que tendré que hacer, ¿no? Entonces miren, aquí ya está prácticamente establecido, ¿no? Y aquí ya me da lógicamente el mismo resultado que está en la parte de acá, 30.85, lo que es la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente aquí me toca actualizar esto, 30.84. Como 86, perdón. Listo. Ok. Aquí tengo que cambiar estos datos. Miren lo que dice, inclusive aquí en el proyecto está explicado cómo hacerlo, ¿no? Para determinar las tasas del factor de actualización se inserta la fórmula en Excel, es igual TIR menos la inversión inicial más los flujos de caja. Entonces la tasa para el bank menor sería 30.84, por supuesto, 30.84, y la tasa para el bank mayor sería de 30.86. Inclusive está explicado en el proyecto cómo sacar estos resultados, ¿no? Tabla 51, valor actual neto, tabla 52. Tasa interna de retorno. Inge, ¿está compartiendo en Word? Sí, ¿no se ve? Estoy compartiendo. No, no se ve. Perdón, disculpen ahí. Ok, entonces trasladé la tabla, ¿no es cierto? Y yo estoy nada más cambiando datos. Aquí les decía, inclusive en el proyecto está explicado, ¿no? Para determinar las tasas del factor de actualización se inserta la fórmula en Excel. Esto es igual a TIR menos inversión inicial más flujos de caja, y lógicamente ya dan todos los resultados automáticamente y no se está uno manualmente calculando, porque sí es un tema bastante complicado. Antes, cuando no conocía este detalle, una vez calculé manual esto y me demoré full hasta encontrarlo. Entonces ya tenemos nuestra tablita, nuestros flujos de caja ahí, y si se dan cuenta, todos estos valores de aquí vienen del flujo de caja que saqué acá arriba, por eso son importantes estos valores. ¿Cierto? Miren, estos valores de aquí, todo lo que estoy sacando más abajo se trabaja con estos valores del flujo neto de caja, por supuesto, para sacar el valor actual neto, flujos de caja, ¿no? Actualizados de sacado. Para sacar la tasa interna de retorno, los flujos de caja, aquí están, ¿no es cierto? Y prácticamente ahí están los resultados correspondientes, que esto ya automáticamente calcula el Excel, ¿no? Solo se insertan las fórmulas, que ahí está cómo se hace. Automáticamente va sacando los resultados correspondientes. En tablas, recuerden que podemos trabajar con tamaño 10 para que se ajuste bonito estos detalles. Ok, listo, entonces tenemos ¿cierto? Ahí ya están estos resultados. Hay que ponerle chévere. Ok.
Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos de esto, no es cierto? El resultado de la tasa interna de retorno es de ¿cuánto? De 30.85, por supuesto. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, nos puede salir una tasa interna de retorno de 90 y si es demasiado alto, también aquí hay que darse un poquito de cuenta, ¿no? Ya más adelante entenderemos esto de mejor manera, pero sí es importante que a veces salga una tasa de entre un 30, desde un 15 hasta un 40% podría ser como máximo, ¿no? Hasta un 50 también. Porque ¿a qué se refiere esto, no es cierto? Que ese va a ser el porcentaje del retorno de la inversión. Me va a retornar el dinero con ese porcentaje de ganancia, por supuesto, ¿no? Con un 30% adicional de lo que yo invierto, ¿no es cierto? A eso se refiere. Si es que por si acaso queda alguna duda. Entonces, si ya pasamos un primer parámetro, que es el valor actual neto, el segundo parámetro, lógicamente, es superado, ¿no? Entonces, miren, conforme estas indicaciones, ¿no? Si la tasa interna de retorno es mayor que una tasa referencial del mercado, en este caso 9.76, o en este caso, lógicamente, los bancos pagan mucho menos cuando uno se pone a plazo fijo, ¿no? Entonces, es conveniente realizar el proyecto. Entonces, lógicamente, tenemos una tasa del 30.85, que, repito, se refiere el porcentaje con el que nos va a retornar nuestra inversión, es bastante rentable para cualquier inversionista, por lo tanto, es conveniente ejecutar la presente inversión. Segundo, análisis financiero que hemos chequeado. ¿Qué viene luego de ello? ¿De dónde salió este valor? Del Excel. Esto está acá, no se vayan a confundir, porque va a decir de dónde sale 30.85. Eso ya les indiqué que automáticamente calcula el Excel, ¿no? Aquí está, miren, yo les había indicado, aquí está, 30.85. Ya una vez que pusimos y sacamos del BAN, ya el Excel nos sacó automáticamente la tasa interna de retorno. Lo que hicimos fue actualizar en esta parte de aquí, y aquí como están metidas las fórmulas, ¿no es cierto? Ya nos dio 30.85, ¿no es cierto? De pronto sería en el proyecto de copiar y poner toda esta parte de aquí, no está por demás, ¿no es cierto? Toda esta parte de, no me deja seleccionar, pero toda esta parte de aquí, de ahí salió, por supuesto, no se vayan a perder. Ok, ¿qué viene luego de este detalle de la tasa interna de retorno? Viene lo que es la relación beneficio-costo. ¿Cómo se hace este dato? Les explico ahorita. Déjenme nada más copiar esta partecita. Ok, este sería el 3464. Listo. Me voy a mi Excel, lógicamente aquí de igual forma todo ya está puesto. Y aquí tengo la matriz de lo que es la relación beneficio-costo. Que es importante poner todo lo que son los ingresos y los egresos para que me calcule, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que son ingresos originales, ¿no es cierto? Menos los egresos originales. ¿Dónde saco esto? Pues lógicamente de lo que es el flujo de caja. Entonces miren, me voy a mi flujo de caja. Entonces, aquí tengo lo que son el valor por ventas y tengo los egresos, ¿no es cierto? Miren, entonces traslado estos valores acá, los pego, que se cambian automáticamente en la tabla. Igual forma traslado el presupuesto total, ¿no es cierto? Lo pego en mi tabla de Excel y ya se cambia, ¿no? Miren, se ha cambiado automáticamente todo. ¿Qué me quiere decir 1.31? ¿Qué me quiere decir en lo que es una relación beneficio-costo? Esto me quiere decir que por cada dólar que yo invierta tendré una ganancia de 31 centavos. Y esto coincide justamente con ¿qué? Con la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?
lógicamente que es a un 30.85% del retorno a la inversión. Entonces miren, por cada dólar que yo invierta, es decir, en este proyecto de lo que es la elaboración y venta, distribución de quesos, tendré una ganancia de 31 centavos. Pues a eso se refiere, y de igual forma se le hace con un factor de actualización del 9.76 conforme la tasa que hemos tomado como referencia del Banco de Ban Ecuador. Entonces esta tablita la copio a mi proyecto y ya voy a analizar mi tercer indicador financiero. Y esta parte final hay que jugar con los números y lógicamente ir trasladándolos de manera adecuada al Excel, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer manual estos detalles sí nos demoramos full. Entonces, miren. Ok, listo, aquí tenemos, ¿no es cierto? Prácticamente. ¿Y cómo sacamos esto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fórmula para sacar esto? Básicamente es la sumatoria de los ingresos menos los egresos. Aquí voy a sacar, yo voy a copiar esto para reemplazar datos. Entonces miren, ¿cierto? Dice que la relación costo-beneficio o beneficio-costo es la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los egresos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tengo de ingresos? Tengo, ¿no es cierto? Aquí reemplazo datos. Tengo 1.087.608.60, ¿no? 087.608,60. Y tengo de egresos 832.275,71. Entonces, haciendo esta división me da 1.31, si no estoy equivocado. Déjame regresar a la... Sí, 1.31. Ok. Repito, entonces, ¿en qué se traduce esto? Miren, el costo-beneficio en la presente inversión demuestra que, por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 0.31 centavos. Por lo tanto, es recomendable ejecutar el proyecto. Tercer análisis que hemos realizado, ¿no es cierto? Porque aquí si nosotros tendríamos ya... Es imposible, por supuesto, porque ya si es que aquí tendríamos valores en rojo, ya nos fuéramos dando cuenta ya. Esto ya no está tan bien, ya, pues, si aquí en el primero mismo ya. Si aquí tendríamos un valor ya en cero o negativo, ya lógicamente la TIR nos va a salir negativa, pues ya cada uno de los parámetros en efecto sería así, ¿no? Entonces todo esto tiene secuencia, ¿no? Miren, todo esto tiene secuencia. Yo aquí les había dicho que miren, tenemos una tasa, lógicamente, una TIR del 30.85, lógicamente que va a tener un 30% de ganancia, y aquí justamente esto se relaciona, ¿no? En lo que es en relación beneficio-costo. Por cada dólar invertido tenemos una ganancia de 31 centavos de dólar, lo cual es coherente, ¿no es cierto? Es coherente, ¿no es cierto? No está entre tan que vamos a ganar muchísimo ni tampoco, no es coherente, ¿no es cierto? Todo tiene que tener coherencia porque, repito, al menos los que conocen se dan cuenta de cuando un proyecto es bien realizado, bien ejecutado, ¿no es cierto? Dicen, no, sí, creo que por cada dólar 31 centavos, así sí está dentro del rango normal que se puede ganar, por supuesto que sí. Recuerden, primer análisis, valor actual neto. Segundo análisis, tasa interna de retorno. Tercer análisis, la relación beneficio-costo. Nos falta un último análisis que se llama el periodo de recuperación del capital o de la inversión, el cual voy a ubicarlo inmediatamente. Periodo de recuperación de la inversión. Esto nos va a demostrar si en los 5 años podremos recuperar los $80,000 que invertimos, ¿no? O a su vez nos faltará tiempo, o qué pasará, ¿no? A eso se refiere. Entonces me toca el 3465, 3.4.6.5. ¿Cierto? Periodo de recuperación de la inversión. Listo, de igual forma está puesto en Excel ya totalmente. Déjenme ir a la tablita. Y aquí está, tengo que trasladar el flujo de caja. Ok. Aquí, déjame ver cuánto es. Es 80.323.07. La inversión es 80.000.
323,07 es la inversión. ¿Cuál es el flujo de caja? ¿Cierto? Aquí el flujo de caja, ¿cuál es? Mi flujo de caja. Ok, es este. ¿Cierto? Miren, aquí ya he ubicado mi flujo de caja, ¿no es cierto? Y aquí es un acumulado, ¿no? Lógicamente es un acumulado, ¿no? Esto más lo de aquí da esto, esto más lo de aquí da esto, esto más lo de acá da esto, y esto más lo de aquí da esto, ¿no es cierto? Eso es flujo acumulado, la suma de lo que son los flujos de caja netos, ¿no? Repito, esto es igual, ¿no es cierto? Pero esto más lo de aquí da esto. Ya está puesto la fórmula, inclusive G8 más F9, y así para todos, ¿no? Entonces ya tengo el flujo de caja acumulado. Nada más esto traslado a mi proyecto y voy a aplicar la fórmula correspondiente. ¿Cierto? Miren, aquí tengo mi flujo de caja. Ajustar a la ventana. Ahí. Roma, listo. Ok, listo. Ok. ¿Qué dice la fórmula del periodo de recuperación de la inversión? Ya les indico. Copio todo para reemplazar valores. Miren, ¿cuál es la fórmula? Periodo de recuperación es igual a A más B menos C, ¿no es cierto? Dividido para D. ¿Qué significan cada una de estas consideraciones? A es igual a año anterior inmediato a que se recupera la inversión. B es igual a inversión inicial. C es igual a suma de los flujos de efectivo anteriores. D es igual a flujo neto de efectivo del año en que se satisface la inversión, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir reemplazando cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Miren, déjenme nomás dar un cliccito aquí para que se me ajuste. Ok, entonces dice, ¿qué significa A? Año anterior inmediato a que se recupera la inversión. Entonces aquí tenemos 80,000, ¿no es cierto? Año anterior inmediato a que se recupera la inversión, ¿no es cierto? Porque si es que ponemos 3 y aquí ya recuperamos, recuerden que ya tenemos $95,000. Entonces, ¿cuál es el año anterior inmediato? El 2. Entonces, ubicamos 2 aquí, ¿no es cierto? Año anterior inmediato a que se recupera la inversión. Porque ya en el tercer año recuperamos, pues porque el flujo acumulado me da $95,000, que ya supera los 80,000. Entonces, en el año 2 es el año anterior inmediato. Entonces, año 2. ¿Qué más dice? La B es la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? 80,323.07. Entonces ubicamos de aquí 80,323,07. ¿Qué me dice que es la C? Suma de los flujos de efectivo anteriores, ¿no es cierto? A recuperar la inversión, suma de los flujos de efectivo anteriores. Es 62,305.42. Porque si ya pongo aquí, ya me paso, supera la inversión, no, por supuesto. Suma de los flujos de efectivo anteriores, 62,305.42. 62,305,42. ¿Y qué me dice que es la D? Flujo neto del efectivo del año en que se satisface la inversión. Este es flujo neto del efectivo, porque en este año se satisface la inversión, ya pues lógicamente es 33,623.62. 33,623,62. ¿Alguien me ayuda, por favor? Restando las 80,000 menos 62,000, ¿cuánto me da?
¿Alguien me ayuda por favor con esta operación? La resta de estas dos cantidades, ¿cuánto me da por favor? Me ayuda, no sé si está por ahí, Miriam o Lisette. ¿De cuál cantidad es 80.323.07 menos 62.305.42. Licenciado, sale 18.017,65. 18.017,65. Sí. Sí. Ok. Ahora, esa cantidad 17 dividido para 33.000, por favor. ¿Qué me da? ¿Qué cantidad me da? $0.54 redondeándole. Ok, sí es importante redondear, por supuesto. Entonces, en una primera instancia tenemos 2 años. 0.54 por 12, por favor. 6.48. 6.48. Sí. Ok, tenemos 2 años, 6 meses y los 48 por 30, por favor. ¿Dije los 6.48 o 0.48? Solo por 0.48 porque ya sacamos los 6 que significan 6 meses. Ajá. 0.48 por 30. 14.4. Solo 14 porque no pasó. Entonces, listo. Tenemos entonces, miren, ¿en qué tiempo, conforme mi ejemplo y conforme los flujos de caja, que nos van a ingresar, vamos a recuperar esta inversión? Conforme, ¿no es cierto?, la fórmula que estamos analizándole los valores correspondientes que se han reemplazado, decimos o nos dice, por ejemplo, el ejercicio, que vamos a recuperar este capital en 2 años, en 6 meses y en 14 días. En 2 años, en 6 meses y en 14 días. ¿Qué se traduce esto, estimados estudiantes? Nuestro proyecto, ¿a cuántos años está estipulado? A 5 años, por supuesto, ¿no? Entonces, miren, si nuestra inversión de $80,000 la vamos a recuperar en 2 años, 6 meses y 14 días, se traduce que esto más o menos sería la mitad de la vida útil del proyecto, lo cual lógicamente es adecuado, ¿no es cierto? Inclusive si recuperaríamos dentro de los 4 años, 9 meses, etcétera, estaría bien. Pero si ya nuestra inversión aquí nos dice que vamos a recuperar a los 8 años, ¿no es cierto? Entonces lógicamente aquí habría un problema, ¿no? Porque ya no estamos pues en un rango, en nuestro proyecto después de los 5 años ya no sabemos si es que lo vamos a continuar o no. Porque lógicamente el análisis solo lo estamos haciendo hasta los 5 años del proyecto. Entonces repito, conforme a nuestro ejemplo, miren, tenemos, ¿no es cierto?, una inversión inicial de 80.323.07. Hemos aplicado los flujos de caja conforme a los ingresos por ventas, ¿no es cierto?, después de haber pagado todo, hasta haberte pagado tú como lógicamente el dueño de la empresa, haber pagado impuestos, haber pagado empleados, tener inclusive lógicamente una reserva legal y todo lo que hemos analizado. Tenemos, ¿no es cierto?, para recuperar la inversión, repito, en 2 años, en 6 meses y en 14 días. Miren, entonces aquí solo reemplazamos, ¿no? Inge, yo le quería hacer una consulta antes que continúe. Ya, déjame solo ubicar este detalle porque esto prácticamente es la parte final. Y 14 días. Listo, miren, entonces, ¿qué decimos? La recuperación de la inversión se realizará en 2 años, 6 meses y 14 días. Tiempo que está dentro del rango de la vida útil del proyecto, porque recuerden, solo es para 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, el proyecto es viable. Cuarto análisis que hemos hecho. Primero, valor actual neto. Segundo, tasa interna de retorno. Tercero, relación beneficio-costo. Y cuarto, periodo de recuperación de la inversión. Todos esos análisis hemos hecho y lógicamente están dentro del rango adecuado, al menos este último análisis que de eso se refiere, y conocemos a detalle en qué años, en qué meses y en cuántos días se recuperarán los 80.323.07 que necesitamos o que debemos invertir para un proyecto de estas características, que no es nada menos que la producción, la elaboración y producción, distribución de quesos, lógicamente. Ahora sí, por favor, Eliseo. Y a ver, una pregunta. Bueno, no sé si será una pregunta coherente.
Dice, ¿hasta qué tiempo está estimado o es favorable recuperar la inversión de un proyecto? No, claro que sí está, sí es correcta. Por eso yo decía, miren, si nosotros tenemos, lógicamente hay proyectos que se los hacen hasta 10 años, ¿no? Puede ser 15 años, lógicamente, pero para este tema de académico yo siempre lo recomiendo hacer por lo menos a 5 años, ¿no? Por lo menos todas las proyecciones de 5 años, porque hay estudiantes que solo presentan de un año. Ahí sí no hay cómo hacer estos análisis, por supuesto que no. Pues por lo menos a 5 años, ¿no? Entonces decía, ¿qué tal si, lógicamente, dentro de este análisis tenemos que aquí nos toca recuperar a los 7 años, ¿no? Entonces, digamos, a los 7 años. Entonces ahí ya no tenemos, no es viable, ¿no? Porque decimos, no, pues no sabemos qué va a pasar mucho más allá de los 5 años, ¿no? Si los inversionistas decidirán continuar o cerrar el proyecto, entonces no, por supuesto que aquí será que no es viable. Pero esto ya será visible desde un inicio, ¿no? Porque si ya desde un inicio, aquí en lo que es ya el valor actual neto, aquí ya tendremos un valor negativo, entonces ya todos los demás parámetros nos saldrán negativos. Tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión. Pero si en una primera instancia tenemos un valor actual neto positivo de $51,000, es una buena señal que los demás parámetros, pues en efecto y por supuesto por lógica, no saldrán positivos, como lo que es la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y por último lo que es el periodo de recuperación de la inversión. No sé si esto está un poco claro ese tema, Lisette. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que es esta parte del análisis para determinar si nuestro proyecto es viable o no? ¿O parecía Fanesca China? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí. Por ejemplo, en la ganancia se decía que era casi de 31 centavos, algo así. Claro. Si, por ejemplo, fuera la ganancia de 20 centavos, igual sería efectivo. Claro, de ley, por supuesto que sí. Sí es bueno, ajá. Porque estaríamos ahí hablando de una tasa interna de retorno más o menos de un 20%, ¿no? Aquí, por ejemplo, te debería reflejar más o menos, se me ocurre un 20%, ¿no? De retorno de la inversión. Porque eso es más o menos que todo tiene coherencia. Ajá. Y por supuesto que si toda ganancia lógicamente es positiva, ¿no? Estaríamos hablando de esa inversión. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Esto es lo que van a tener que hacer por ley cuando hagan un proyecto de inversión. Esta clase prácticamente la van a recordar. En algún momento van a decir, no, el profe sí nos dijo. Ahí van a recurrir al video grabado en YouTube, si es que todavía lo tengo hasta esa temporada. Si no, se me llena la memoria. ¿Alguna pregunta más con respecto a lo que son estos análisis? Recuerden que todo parte de lo que es el establecimiento de un flujo de caja, ¿no? Aquí ya está todo detallado, ¿no es cierto? Las ventas, les expliqué dónde salió el valor residual. Tenemos los egresos de la tabla enorme de presupuesto total. Hemos descontado todo, ¿no? El 15% de utilidad, el 25% de impuesto a la renta. Hemos sumado los diferidos, las depreciaciones, hemos pagado el préstamo, ¿no es cierto? Porque recuerden que necesitábamos un apalancamiento financiero para poder generar nuestro negocio o empezarlo, ¿no? Entonces hemos pagado todo eso y aún así tenemos un flujo de caja positivo para todos los años, ¿no? Es probable que en algunos proyectos el primer año salga con un flujo de caja inclusive negativo, no hay ningún problema, pero puede haber un efecto de recuperación en los años 2, 3, 4 y 5 que pueden superar a la inversión inicial. En este caso es 80.323.07 para mi ejemplo. No sé en el de ustedes cuánto salió, ya voy a analizar al menos este dato y cómo quedaron hasta esta parte de aquí, que lógicamente es las ventas en el punto de equilibrio en ventas y lo que es el porcentaje en productividad, ¿cierto? Por eso esto se hace en todo proyecto. Lógicamente hay algunos análisis más, pero estos son los básicos que se ejecutan en todo proyecto de inversión. Repito, esto no solo es en la elaboración de productos, puede ser se me ocurre, digamos que Francisco en el futuro tiene pensado establecer una empresa prestadora de servicios de seguridad. Entonces ya él debe aplicar en un proyecto, en un plan de negocios, todo este tipo de parámetros, ¿no? Y asimismo en cualquier tipo de ustedes de negocio que quieran ponerlo, lo básico es ejecutar este tipo de situaciones para más o menos tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo nos puede ir en nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Les voy a decir un dato. Por ejemplo, si ustedes hacen investigación y por ejemplo, Maritza Carpio, ¿de qué estás haciendo tu proyecto?
Bebida de Nicaragua. Ya, bebida de Nicaragua. Supongamos que ya Maritza hizo toda la investigación, ¿no? En efecto, hizo las encuestas, todo el estudio de mercado, ¿no es cierto? Determinó que existe una demanda insatisfecha de tantas personas para este tipo de productos, determinó en el estudio técnico la cantidad de maquinaria y equipo que necesita hacerlo, estableció el flujograma de proceso de producción, luego estableció, ¿no es cierto?, en el estudio administrativo, lógicamente la cantidad de personas que se necesita, todo eso, y por supuesto en el estudio financiero, todo lo que son compra de maquinaria con activos fijos, ¿no es cierto?, muebles de oficina, todo ese tipo de detalles, activos diferidos y capital de trabajo en materias primas directa e indirecta, todo hizo, ¿no es cierto?, todo. Llegó a esta parte, ¿no es cierto?, y empezó a darse cuenta que aquí los flujos de caja no fueron tan altos, a pesar de ser positivos, ¿no? Tuvieron un flujo de caja de 5,000, etc. Y de pronto Maritza se da cuenta que su valor actual neto, ¿no es cierto?, de pronto es, a pesar de no ser negativo, digamos, aquí tiene un valor actual neto de 5,000, ¿no es cierto? Y ya se da cuenta que su tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, no es tan alta, ¿no es cierto? Inclusive saliendo de todos los parámetros negativos, les voy a decir algo. Sí se pueden graduar. Porque aquí muchos estudiantes cometen la equivocación de que por querer hacerle positivo a un proyecto, todos los parámetros cambian datos a lo loco y alteran datos a lo loco. Y repito, esta es una investigación. Independientemente de los resultados que salgan en los parámetros financieros, ustedes sí se pueden graduar porque están demostrando mediante una investigación que no es factible pues ponerse un negocio de peluquería, que no es factible elaborar las bebidas de Nicaragua, de lo que dijo Maritza. Están dando ya una alerta que no es factible ponerse una marisquería, porque hay muchas marisquerías, etcétera, etcétera, muchas circunstancias que pueden darse. Entonces, repito, ustedes, he visto estudiantes que a veces por tratar de modificar esto y sacarle positivo, alteran datos, ¿no? Y ahí todo se dispara, porque lógicamente cambian datos a último rato. Y no, repito, ustedes inclusive demostrando que un proyecto no es viable, porque esa es la investigación, la que hicieron, pueden graduarse, ¿no es cierto? Eso yo lo tengo en mente, siempre he aprendido también de buenos docentes, ¿no es cierto? Porque aquí lo único que están demostrando ustedes es que en efecto se hizo una investigación correcta y que los resultados que está arrojando el proyecto son los adecuados. No es que ya porque salió negativo el proyecto no me voy a graduar o el profe me va a rechazar, por supuesto que no. Por supuesto que no, no todos los proyectos son viables si no todo el mundo ejecutara proyectos, ¿no? Si no, ¿para qué están estos análisis? Todo saldría negativo. Por supuesto hay proyectos que tienen resultados negativos y que no es viable ejecutarlos, etcétera, etcétera. Los que siempre van a salir con parámetros más o menos viables o ejecutables son, por ejemplo, proyectos de productos de consumo masivo, ¿no? En este caso, ¿quién no consume queso, no? Por supuesto. Este es un producto que todo el mundo al menos consume, ¿no? Y que de pronto tiene una mayor accesibilidad en el mercado o mayor oportunidad para poder incursionar en algunos mercados locales, ¿no? Pero ya hablamos de proyectos chance desconocidos y es un poco complejo si no se hace un bonito análisis o al menos no se presenta una propuesta adecuada para ver mediante qué instrumentos de marketing se puede al menos lograr que estos productos se puedan posicionar en algunos mercados importantes, ¿no? Entonces, repito, en algunas ocasiones esto les va a salir negativo, no se asusten y van a decir, y ahora se dañó todo. No, por supuesto que no. Es simplemente los resultados de su investigación que ahí están dándoles. Y si de pronto en algún momento recordarán esto, algún docente les dice, no, pero está negativo. Pues esa es la investigación, ¿no? Yo no puedo alterar datos como estudiante, ¿no? Yo no puedo cambiar datos, son los resultados de mi investigación y pues los estoy presentando conforme han salido, ¿no? Yo no puedo alterar datos, no puedo agregar cosas para que salga positivo a la fuerza, no, por supuesto que no. Esto es lo que salga, ¿no? Y por eso es lo que yo les decía, pongan valores, pongan datos que se ajusten a la realidad, porque si ponemos valores disparados, todo esto se altera. Todito lo que ustedes ven aquí, si no tenemos valores ajustados a la realidad, se alteran totalmente y pues aquí va a salir unos valores disparadísimos. Yo en proyectos, por ejemplo, he visto que dicen, no, yo tengo una TIR del 180%, está muy positivo, profe. No, mentira, está mal calculado, porque una TIR del 180% es irreal, pues. Pero ya si es que me presentan una TIR del 30.85, del 20, hasta el 50 ya les acepto, ¿no? Pero ya de pronto ya si se acerca al 100 ya es un chance complicado y hay que revisar de pronto ese proyecto. Eso sí quería mencionarles para dejar bien en claro este tema, ¿no?
De pronto sí es un chance complejo entender si es por primera vez que están viendo estos parámetros, pero eso es lo que prácticamente se exige en lo que es un proyecto de inversión, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Por favor, háganla. Consúltenla. Nada. Listo. ¿Cómo usted el examen lo realizamos el viernes? Sí, el viernes. No, el viernes. Pero el examen va a tomar solo el proyecto, o sea, Solo el proyecto. practicando, sacamos los valores, así. No les voy a poner cosas bien complejas, por supuesto que no, eso a veces eso ya es querer rebuscárselas, pero sí, por ejemplo, sí tienen que darse una leída, ¿no? E inclusive yo les voy a enviar este avance para que se den una leidita, ¿no es cierto? Esta última parte, desde aquí, por supuesto, ¿no? Una leidita de esto, ¿no? Una leidita, chequen, ¿no? Ya, chévere, así dijo el profe, ya, bacán. Y pues, por ejemplo, algo de lógica, ¿no? Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿qué pasa si mi proyecto sale negativo? ¿Es susceptible de aprobación, sí o no? Se me ocurre, ¿no? Entonces ya de pronto ustedes ya escucharon todo lo que les mencioné, ¿no es cierto? Revisar esta parte porque igual les voy a enviar esto. Repito, no tienen que actualizar el avance, solo hasta lo que les envié. Nada más, dedíquense a revisar toda esta última unidad, solo la última unidad, por supuesto, lo que les he enviado, nada más, para que lógicamente ustedes... Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, preguntarles, en un flujo de caja, ¿las depreciaciones se suman o se restan? Se me ocurre, ¿no? Si ustedes me ponen se restan, ya, si es que me ponen se restan, baila, cero. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en un flujo de caja, la amortización de diferidos, ¿se suman o se restan? Si ustedes ponen se suman, chévere. En un flujo de caja, el crédito se debe sumar o se debe restar, entonces ya, chévere, esas cosas, ¿no? Tener bien claro, por ejemplo, por eso yo aquí sí puse clarito los signos, ¿no? Miren, ¿no es cierto? Entonces esas cosas, por favor, revisar para que ustedes tengan clarito, ¿no? No voy a decir, escríbame el concepto de evaluación financiera, no, nada por el estilo, no, esas cosas no tienen sentido para mí. Listo. Y Eso, que chicos. va a hacer selección múltiple como hemos venido haciendo los exámenes. Así es, todo. Ujú. Selección múltiple. Yo sí les dije desde un inicio, por favor estudien, porque aquí no va a haber trabajito de recuperación de 20 hojas, ¿no? Lo que saquen, eso se irá. Por favor, repasen, por eso mismo ya no les estoy enviando ningún avance adicional, nada más para que repasen hasta el viernes lo que tengan que repasar, ¿no? De lo que hemos venido haciendo y la última parte que hice el día de hoy. Conforme mi ejemplo, ¿no? Les he explicado. Entonces yo, por ejemplo, les podría preguntar, si tengo un proyecto a 5 años y mi recuperación del capital, una vez insertada la fórmula, me dice que lo recupero a 7 años, ¿es viable o no es viable? Si No ustedes- es viable. ya, No es viable. ya, lógicamente, eso es lo que quiero que tengan claro, ¿no? Porque mi proyecto solo está estipulado hasta 5 años. Si es que voy a recuperar los 80,000 en 7 años, ya, pues, o sea, no está dentro del proyecto, ¿no? Entonces significará que los flujos de caja son bastante bajos, ¿no? Y que no, dentro de todo este acumulativo, ni siquiera en el 5.º año llegaría yo a los 80,000, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas yo sí quiero que estén bien papelitos para ese día. Ajá, por eso es importante que lean, ¿no? Eso, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita, chicos? No, ingeniero. Francisco está al finito. Entonces, chicos, eso es lo que les he podido explicar en todas estas clases que hemos tenido, ¿no? Repito, si Dios da vida y por supuesto se sigue trabajando, estos temas vamos a profundizar cuando ya vayamos elaborando un proyecto ya detenidamente y de principio a fin, pero ustedes ya no irán con conocimientos nulos, ¿no? De pronto ya tendremos los conocimientos básicos y hemos aprendido cómo se va haciendo cada cosa, que no es nomás de hacer por hacer, ¿no? Sino que todo tiene una secuencia, que todo tiene un formato, que todo tiene una estructura, por supuesto, ¿no? Entonces estos temas sí los vamos a volver a topar, a profundizar mucho más. Ustedes, si es que deciden hacer una tesis
un proyecto de investigación, como no es un plan de negocios o un proyecto de factibilidad, pues ustedes ya tienen la idea, la noción, o al menos tienen la estructura de cómo más o menos debe ir enmarcado estos temas. Así es. Procedo a guardar esto, procedo a cerrar y listo, procederé a tomarles lista, nada más. A ver, aquí tenemos. Me van respondiendo con un presente cuando les nombre, porfa. Ok. Indicadores financieros de un proyecto de inversión. Ok. Almeida, Jocelyn. Presente. Armijo, Lisette. Presente. Astudillo, Gina. Presente. Carpio, Maritza. Presente. Celi, Lisbeth. Presente. Chalaput, Grace. Presente. Chucky Cóndor, Santillán, Mercy. Presente. Cisneros, Yubixa. Presente. Freire, Michelle. ¿Sí está Michelle o no está? ¿Alguien me confirma, por favor? No. Ok. Grefa, Gina. Grefa, Gina. Ok. Huanca, Glenda. Presente. López, Ronald. Presente. Monje, David. Presente. Morales, Miriam. Presente. Moreira, Natalie. Presente. Moreira, Maybe. Presente. Morocho, Jocelyn. Presente. Reina, Francisco. Presente. Troya, Natalia. Presente. Listo, señoritas, señores, chicos y chicas. Esas han sido las indicaciones del día de hoy. Por favor, revisar. Repito, lo que les voy a enviar yo para poder evaluar el día viernes de manera adecuada. Nada más recordar que ya no queda mucho tiempo. Yo siempre repito, soy un docente que considero mucho las personas que trabajan, que estudian, pero también considero mucho la responsabilidad, por supuesto, ¿no? Porque hay tiempo para todo. Si ustedes tienen trabajos pendientes, por favor, háganlo, porque es mejor un 0.5 que un 0. Entonces, háganlo. Si pueden justificarlo, pues perfecto, ¿no? Pero al menos en lo que a mí concierne, prefiero que me envíen a que no me envíen nada. Ya no queda mucho tiempo para ello, ¿no? Entonces, por favor, apelo también a su sensibilidad, a su comprensión. Repito, yo estoy aquí para apoyarlos a todos, porque entiendo que todos necesitamos, por supuesto, trabajar, tener un ingreso para sustentarnos por diferentes motivos, ¿no? Pero nunca es bueno descuidar de pronto también al 100% las actividades académicas, porque el estudio lógicamente nos brindará mejores oportunidades en un corto plazo. Entonces, chicos, yo animarles y decirles que tienen mi apoyo, repito, pero no se descuiden, no dejen ahí en blanco esos temas, porque ustedes son los que se van a afectar. Repito, yo nunca me he cerrado las posibilidades de decirles, saben que no les voy a recibir. Siempre que me han escrito es, por favor, suban, no hay problema, por favor, suban, ¿no? Realicen sus trabajos, no hay problema, ok, listo, no hay problema. Entonces, con esas mismas características, pues hasta el día de hoy me mantengo, porque entiendo que cada uno de ustedes tiene diferentes actividades, etcétera, etcétera. Ya si volvemos a lo presencial, ya faltan mucho, ahí sí, pues las condiciones cambian bastante, ¿no? Porque ya el reglamento de la CENESID interno de la institución ya no nos da, pues si no asisten, pues por faltas sí se pierde, ¿no? Pero en este caso de la virtualidad, no, porque si ustedes cumplen, pues lógicamente ustedes pueden volver a visualizar la clase grabada y no hay problema, pero si cumplen con las actividades, sí. Pero si hay un problema cuando no asisten y no cumplen, ahí pues se complica un poco, ¿no? Entonces, por favor, con el mayor de los respetos que cada uno de ustedes se merecen también,
háganlo, no solo en mi materia, sino tal vez en todas las que estén chance rezagados o de pronto que les falte completar ese tema. Recuerden que ya estamos en el último peldaño de este segundo nivel, pues ya en el tercer nivel de pronto las condiciones cambien, y también estoy más que seguro que ya a mitad del próximo semestre ya volvemos a lo presencial, porque ya van a mejorar las condiciones de las aulas del 12, ya se va a ejecutar el proyecto de mejoramiento de las aulas, ya se va a firmar el contrato y he estado atrás de ese detalle. Creo que en 90 días lo culminan, entonces y ahí nos veremos face to face todas las veces que tengamos clases. Entonces también eso ya ustedes vayan considerando que ya, repito, creo que, empezamos clases en el mes de diciembre, ¿no? Parece. Ya, entonces creo que, si se ejecuta el proyecto desde ahorita, tendríamos septiembre, sí empezaríamos en diciembre ya presencial, porque desde ahorita se va a ejecutar ya el proyecto de mejoramiento de las aulas y tienen 90 días para hacerlo. Entonces si emplean septiembre, octubre y noviembre, pues es más probable que ya el próximo nivel le empecemos presencial. Eso, entonces ustedes considerar esos detalles, nada más les digo, para que estén chance pendientes, ¿no? Porque así ya las autoridades han de considerarlo una vez que ya arreglen iluminarias, adecúen algunas aulas, mejoren techos, cambien pisos, mejoren condiciones eléctricas y todo eso, ya pues volveremos a vernos ahí sí todos los días, ¿no? Al menos los días que corresponden de clases, ¿no? Entonces ya ustedes vayan pensando en ese detalle, que es mucho más que probable que el próximo nivel si ya lo tengamos presencial. Entonces ya vayan chequeando algunos datos, ajustando algunas cosas, viendo, poniendo en la balanza qué me conviene, ¿no? Trabajar o estudiar, o de pronto buscar un trabajo diferente que me brinde las opciones de también estudiar, porque eso también puede ser importante. Eso también les aviso, chicos, no con el hecho de atemorizarles, sino más bien para que ya tengan presente ese dato, ¿no? Porque nuestra carrera no es virtual, sino es presencial, sino que prácticamente por este tema de que no tenemos las condiciones todavía adecuadas dentro de lo que son las instalaciones del 12, y lo cual yo he sido bastante enfático, porque les comento así nomás que ya querían que volvamos hace tiempos, pero yo puse un documento que no es el momento adecuado, ni no prestan las condiciones adecuadas para que podamos hacer ello. Entonces, por eso es que he estado también atrás de la gestión para que el gobierno municipal pueda ejecutar este proyecto como de, creo que es $175,000, no recuerdo, para mejoramiento de aulas y todo ese detalle, para que estemos en un ambiente adecuado y pues se puedan prestar las garantías necesarias para impartir cátedra de manera adecuada. Entonces esos, chicos, quería comentarles para que de pronto ya tengan presente, vean, se vayan viendo los tiempos. Entonces no sería bonito, no, al menos no les recomiendo eso, que yendo a un tercer nivel se tengan que retirar, no. De pronto digo, busquen condiciones, hablen, conversen para que les brinden 1 o 2 horitas de pronto para que un sábado puedan recuperarse, me ocurre, ¿no? En sus trabajos, y de pronto puedan asistir sin problema a clases. Eso también vayan analizando ya. Nada más comentarles ese detalle. Pues de mi parte eso sería todo. No sé si existe alguna nota final por decir, pero de mi parte sería todo por comentarles. Muchas gracias. Lizeth. Y bueno, yo hablé con la INGE, era sobre el motivo de las pasantías. Por ejemplo, como usted lo mencionaba, hay personas que estudian y trabajan. Y o sea, hoy en día está duro de conseguir un trabajo, que a veces tienen que estar como 2 años, 3 años desempleados para conseguir un trabajo. Y el motivo, o sea, la inconformidad, yo como persona, por ejemplo, sería bueno que ustedes den a notar cuando tengan alguna junta entre las autoridades. Entonces, las pasantías que estén en el lugar que uno desea o uno que tenga la posibilidad de realizar, no solo mediante convenios. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de lunes a viernes, ese es mi horario, hasta tal hora, y las pasantías tengo que hacer un sector público, digamos que el municipio, una cooperativa, ellos trabajan también de lunes a viernes, no puedo yo realizar, y ya que el certificado de pasantías son un requisito para inscribirme al siguiente semestre. Yo creo que eso es la inconformidad, y creo que no solo es de mí, de algunas personas, porque el motivo es estudio y se trabaja, y es, por ejemplo, diga, no, yo en mi trabajo sí me permiten hacer pasantías, pero dentro de mi trabajo, en este sentido, y ahí la hija decía que no, que solo estudian en convenio, porque ella también ha hecho avisar y todo. Y para firmar en esta altura un convenio de una empresa se demora bastante tiempo, todo, y hasta que sea viable el proyecto, todo, más tiempo. Y o sea, que voy a dejar de estudiar un semestre que se abre un convenio de una entidad pública o privada que nos convenga a nosotros o que nos den las posibilidades de hacer pasantías durante nuestros días de vacaciones,
Eso era incomún. Pero para que usted también me pueda ayudar en ese sentido. O sea, dar ese punto de vista de los estudiantes. O bueno, de mi persona, no por todo. Gracias, Lizeth. A ver, te comento un poquito cómo es este detalle. Cuando yo estudié en la universidad no tenía inconveniente de este tema, ¿no? Yo podía hacer las prácticas, valga la redundancia, prácticamente donde yo quería, ¿no? O al menos en mi campo laboral. ¿Por qué razón? Porque las universidades o escuelas politécnicas son autónomas. Es decir, ellas emiten sus propios reglamentos internos, sus propios documentos que hay que sujetarse, ¿no? Entonces a mí me decían, ¿dónde quieres hacer tus prácticas? Yo dije en el gobierno municipal de Tena porque ahí trabajaba. En efecto, se mandaba un documento que me acepten y así lo hice, ¿no? Pero en los institutos es diferente. ¿Por qué razón? Porque no son autónomos. Están adscritos a la CENESID, por supuesto, y toca cumplir los lineamientos que la CENESID indique. En este caso, si tiene toda la razón ahí la coordinadora, pues prácticamente todos los documentos de la CENESID o todos los reglamentos que existen dentro de la institución para el tema de prácticas preprofesionales dicen que solo podrán hacer en las instituciones donde se tenga convenio. Es decir, si tú decides hacer en tu trabajo porque ahí parece más cómodo, que por supuesto sería lo ideal, ¿no? No es posible, pues al menos hasta la actualidad no es posible. Reitero, caso que se firme un convenio, como tú dices, no, pero este detalle mismo se demora. Entonces, la verdad no es posible. Dentro de lo que yo tengo conocimiento, de lo que he leído, también hasta el día de hoy no es posible ese detalle de hacer las prácticas donde, por ejemplo, ustedes desempeñen funciones administrativas, ¿no? Talento humano, todo lo que tenga que ver con atención al cliente, marketing y otro tipo de cosas que sí se relacionan con lo que es la parte de la carrera. Pero en efecto no se puede. Entonces yo qué les recomendaría, pues a veces sacrificar, si de pronto dentro de su trabajo ustedes tienen un mes porque por ley no, un mes de vacaciones al año, ¿cierto? Por ley, al menos los que están bajo relación de dependencia, o de pronto apelar a la sensibilidad de sus jefes, ¿no? De decir, miren, me toca hacer este detalle, de pronto para no perder el trabajo, buscar un reemplazo por una semanita, ¿no? Se me ocurre, puede ser una de las alternativas. O de pronto ir recuperando esos días, un sábado, ¿no es cierto? Un sábado, que es un sacrificio, por supuesto que sí, pero que les va a permitir a ustedes seguir contando con ese trabajo, ¿no? Y de pronto dedicarse una semana y un día, creo que es para completar 48 horas, a hacer su actividad práctica, que, como ustedes lo han mencionado, es un requisito indispensable para poder matricularse en el tercer nivel. Sí es realmente un chance lamentable que no se pueda todavía, al menos no se haya cambiado esa perspectiva, ¿no? Que de pronto sí se complica porque, como tú dices, a veces conseguir un trabajo cuesta mucho y a veces perderlo como que de la noche a la mañana sí es un poco pesado, porque a veces muchas de las veces uno se depende de sus ingresos para vivir, para darse sus gustos, sus cosas, ¿no es cierto? Para comprarse sus cosas que necesitamos. Eso es lo que te quería decir, Lizeth. Al menos de lo que yo conozco, la normativa no es posible. Lamentablemente no es posible, ¿no? Entonces, todo eso vayan viendo. Hay como un mes de vacaciones. Análisis si dentro de ese mes tienen algunos días de vacaciones, o háganlo en dos partes, ¿no? Por ejemplo, tomen unos 3 días de vacaciones, hagan sus prácticas y de pronto complementenlas luego de 15 días, ¿no? Y hagan el resto que les falta para que puedan completar las horas. Entendería que no hay ningún problema con ello, yo, mientras lo puedan hacer, ¿no? Entendería yo. Eso podría ser algo. Eso era porque la vez pasada hicimos un solo grupo en una fecha que terminaron. Por eso era mi pregunta, que se puede hacer cuando uno desee durante el curso del mes que tenemos, como quien dice, libre. No solo cuando digan de tal fecha, porque yo ese día miré que era un escrito que habían enviado y decía de tal fecha a tal fecha y las horas que son. Por ejemplo, en el principio hacían 8 horas porque ellos trabajan así. Pero también depende del hecho, pero ya entraba en la jornada de qué día hasta qué día se coordinaba. No era así que, por ejemplo, en todo ese mes, la trayectoria del mes puede ser cualquier día realizar esta pasantía. Creo que eso no se puede, pero no sé. Sí, desconozco, ponte ese tema, pero sí sería muy bueno que conversen con la coordinadora para que de pronto puedan hacer 3 días y ya después de algunos, para que no sea muy pesado en su trabajo, pueden hacer los 3 días faltantes, ¿no? Y de pronto eso sí les ayudaría también para que no tengan inconvenientes de pronto con sus trabajos, ¿no? Planteen la idea, de pronto sí, si esté permitido, ¿no es cierto? Dentro de lo que son las prácticas. Yo no lo vería problema, yo ese tema, mientras lo pueden hacer y cumplan con las horas. Eso, chicos, muy agradecido. Nada más, no les quito más tiempo. Por favor, les voy a remitir el avance para que
para que repasen y también ya esperando su última actividad del día jueves. Nada más ese detalle, me despido de ustedes, un abrazo cordial, cualquier duda, cualquier inquietud me escriben y estamos en contacto. Hasta luego, que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.